saludamos con gozo a través de estos medios otra vez. Gracias a Dios que nos permite continuar predicando su palabra, aunque a la distancia, pero gozosos de que podamos estar juntos nuevamente. Creímos en el Señor después de días de oración, que al menos por este domingo pospusiéramos nuestra reunión presencial el domingo y bueno, sabemos que la obra de Dios continúa y por eso es que quisimos grabar este sermón para que su iglesia siga siendo edificada, para que sigamos creciendo en madurez a la luz de la exposición de la palabra de Dios. Y bueno, sin más, les pido que ahí en sus casas me acompañen a Colosenses capítulo 3. Vamos a continuar nuestra serie de exposiciones en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 18 al 21. En la providencia del Señor llegamos a estos puntos en los que quizá no son tan amigables para algunos, que tienen que ver con la responsabilidad de los hijos, tienen que ver con la paternidad, tienen que ver con la vida matrimonial, y yo estoy seguro que este es un punto y aparte quizá para muchos, pero al final es la palabra de Dios. Así que por favor, colóquense ahí en sus Biblias y permítanme orar. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad por todas las generaciones. Señor, nosotros experimentamos a diario tus bendiciones gracias a Cristo Jesús. Y hoy confiamos, Señor, en ti y estamos plenamente agradecidos porque Cristo es más que suficiente en nuestras vidas. Trae ánimo, trae aliento a nuestras vidas y que tu palabra hable, Señor, a nuestros corazones y tu Espíritu la aplique en cada uno de nosotros para que sigamos creciendo a la imagen de aquel que es sobre todo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como hemos estado diciendo, la carta a los Colosenses posee dos grandes secciones de 2 capítulos cada uno. En primer lugar, los capítulos 1 y 2 son eminentemente doctrinales, es decir, en el capítulo 1 y 2 nosotros encontramos los indicativos, y en segundo lugar, en los capítulos 3 y 4 encontramos los imperativos. Son eminentemente prácticos, es decir, Pablo no comienza su carta hablando de la conducta del creyente de inmediato, sino de la obra de Dios que hace posible nuestro obrar, no al revés. Porque si se invierte ese orden, ya no es cristianismo bíblico, sino más bien moralismo. Y en el moralismo, la obediencia viene primero y la aceptación de Dios depende de esa obediencia. Me porto bien para que Dios me bendiga. Eso es moralismo puro. Pero en el Evangelio, el verdadero Evangelio, es todo lo contrario. Primero somos aceptados por Dios únicamente por medio de la fe, con base en los méritos de Cristo, y por ese hecho podemos y debemos comportarnos de cierta manera, porque ya somos aceptados por Dios. Ahora bien, es igual de dañino saltarnos la primera parte de la carta,
los indicativos para llegar a los imperativos, así como también es dañino quedarnos solo con los indicativos y no hacer nada en consecuencia de. Escúchenme bien, es muy importante que al toparnos con los mandamientos de Dios, con los imperativos de Dios, nosotros consideremos los indicativos primero, los indicativos de Dios, es decir, que tomemos en cuenta la obra de Dios a nuestro favor primero y entonces ver las implicaciones prácticas de lo que Dios hizo en Cristo a nuestro favor. Ambas cosas son de suma importancia y siempre van de la mano. A lo largo de esta serie hemos estado repitiendo una y otra vez que lo que un cristiano necesita para crecer no son nuevas reglas. Eso es exactamente lo que Pablo ataca en el capítulo 2 de Colosenses. Tampoco necesita experiencias místicas. Lo que un cristiano necesita es alcanzar un entendimiento cada vez más amplio y profundo de lo que somos en Cristo y de los recursos que ahora poseemos en Él para vivir la vida en este mundo caído. La semana pasada vimos lo que eso significa en la vida matrimonial. Este domingo y el próximo, si Dios lo permite, veremos lo que eso implica en la relación de los hijos con los padres y de los padres para con sus hijos. Y esto lo veremos a la luz de la carta de Pablo a los Colosenses, pero también quiero traer a colación un pasaje paralelo en Efesios capítulo 6, donde básicamente se habla de lo mismo, pero con más amplitud. Ahora sería genial que tocáramos este punto haciendo un servicio para los padres y otro para los hijos, para que no se ataquen entre sí, pero el Señor no quiso que fuera de esa manera y doy gracias a Dios porque sé que en familia están los padres con los hijos. El Señor inspiró al apóstol Pablo para que escribiera una carta a los de Colosas y a los Efesios, y a los dos grupos les escribió para que tanto los padres como los hijos escucharan lo que el Señor tenía que decirle a sus padres. Y esto seguro que no lo hizo así para que se acusaran mutuamente. Así que por favor, quítense esa mentalidad y escúchenme con atención, tanto padres como hijos. Ahora, yo no estoy aquí para defenderme, pero si el hecho de que yo en este momento no soy padre aún es un impedimento para ti, por favor no seas orgulloso. No quiero darte mis opiniones al respecto. Dios me libre de eso. Solo quiero ayudarte a ver qué es lo que Dios espera de tu relación con tus hijos y ayudarle a los hijos también a ver lo que Dios espera de su relación con sus padres. En pocas palabras, quiero presentarles la perspectiva de Dios, no la mía. Así que con eso en mente, acompáñenme a Colosenses 3, Colosenses capítulo 3. Versículo 20 y 21, aunque hoy solo estaremos considerando el versículo 20, pero lean conmigo el 20 y 21. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Ahora vayan conmigo a Efesios capítulo 6. Versículo 1 en adelante dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Bien, yo quiero contestar
algunas preguntas en esta mañana. En primer lugar, ¿cuál es el deber esencial que tienen los hijos delante de Dios para con sus padres? Bueno, si ustedes leyeron bien, tanto en Efesios como en Colosenses, Pablo dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Y la palabra que Pablo usa allí, que traduce como obediencia, significa literalmente estar bajo una voz. Bajo una voz. La idea que ese término transmite es la de escuchar con atención al que tiene autoridad sobre nosotros. ¿Para qué? Para hacer lo que nos ordenan. Los hijos, dice Pablo, deben colocarse bajo la voz de la autoridad de sus padres. Deben escucharlos con atención y deben obedecerlos. Obviamente no puede haber obediencia donde no hay atención, y lo digo con cuidado. Tampoco puede haber obediencia donde no se acepta y se reconoce la autoridad del que habla. De manera que cuando Pablo dice aquí que los hijos deben obedecer a sus padres, lo que está presuponiendo Pablo, en primer lugar, es que esos padres van a darle dirección clara a sus hijos y con autoridad. Una autoridad conferida por Dios, por supuesto, pero Pablo también está presuponiendo que los hijos van a tener oídos atentos para oír y un corazón inclinado y dispuesto a hacer la voluntad de sus padres. Así que hijos que me escuchan en esta mañana, sin importar la edad, niños o jóvenes, cuando papá y mamá les hablan, ustedes deben poner mucha atención. Esa voz debe ser sumamente importante para ustedes. Ustedes deben tratar de comprender qué es lo que ellos dicen y obedecer de inmediato. Ahora, ese no es el único deber que Dios pide de ustedes como hijos. Dios les ordena también que honren a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo está citando aquí el quinto mandamiento de Moisés, del decálogo, la ley moral de Dios. Y la palabra que se usa en el idioma hebreo, en los que se escribieron los 10 mandamientos, hace referencia a algo que tiene mucho peso. La palabra honra hace referencia a algo que no podemos tomar con ligereza. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos honrar el nombre de Dios. Y cuando la Biblia dice eso, lo que nos está diciendo es que ese nombre tiene importancia por la persona a la que ese nombre señala. De manera que no debemos tomar el nombre de Dios a la ligera. Y aquí quiero traer una nota rápidamente para todos. Me preocupa ver cada vez más hermanos en Cristo tomar el nombre de Dios en vano. Esto está prohibido en la Biblia, usar el nombre de Dios como una mera expresión, entendiendo que entre el nombre de Dios, por supuesto, y los padres existe una enorme distancia de importancia, valga la redundancia. Aún así, el llamado para los hijos es honrar a los padres, es decir, Dios no quiere que los hijos traten a los padres como algo sin importancia. Ese es el punto. Lo opuesto a esa honra es la falta de respeto, el desprecio. Ahí van otra vez con lo mismo. Dios prohíbe eso. Y cuando los hijos no respetan a los padres, usualmente tampoco respetarán las otras esferas de autoridad diseñadas por Dios. Ojo, padres, noten el otro lado de la moneda. El próximo domingo les toca a ustedes, pero solo quiero rápido mencionar algo. La Biblia dice también que no exasperen a vuestros hijos. Así que hay dos lados de la moneda. Regresando al punto, el respeto comienza en casa. Y si no es así, la sociedad se convierte en un caos.
Por eso Pablo menciona en 2 ocasiones la desobediencia a los padres como un síntoma inequívoco de una sociedad que se ha pervertido, una sociedad que se encuentra bajo el juicio de Dios. En Romanos capítulo 1, Pablo describe el efecto que ha tenido la sociedad al quitar a Dios de en medio. Romanos 1, 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, dice Pablo, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, versículo 30 de Romanos 1, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo y al final desobedientes a los padres. Wow. ¿Escucharon cómo Pablo coloca a los desobedientes a los padres entre todas las demás perversidades? Entre todo ese caos. Lo mismo ocurre en 2 Timoteo capítulo 3. Dice Pablo, pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Versículo 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. En la misma lista, desobedientes a los padres. Y esto es algo tan serio que en el Antiguo Testamento Dios ordenó que los hijos que llegaran a ese grado de deshonra y rebeldía y desprecio a sus padres, se les aplicara la pena de muerte. A ese nivel. Y aunque esas leyes civiles no están vigentes hoy, Dios sigue pensando exactamente lo mismo porque Él no cambia, Él es inmutable. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Imagínate estar en una cueva oscura y de repente se te apaga la lámpara y te quedas a oscuras. Y no puedes ver nada, y empiezas a escuchar ruidos detrás de ti y no puedes ver qué es. ¿Suena eso terrorífico? No puedes ver, no sabes si al dar siquiera un paso hay un abismo delante de ti, porque se te acabó la lámpara. Y en un sentido la Biblia dice que eso es lo que le ocurre a un hijo que no honra a sus padres. Su lámpara se apagará, quedará sumido en oscuridad tenebrosa y eso es otra forma de decir que la vida de esa persona será desgraciada. Escuchen este texto, Proverbios 30, 17, al ojo que se mofa del padre o que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Lo interesante de este texto es que la deshonra de la que se habla aquí es interna. Es del corazón, porque los hijos no hacen eso delante de sus padres. Bueno, ahora quizá ya, pero antes no era así. Ese burlarse o mofarse, voltear los ojos, que muestra un menosprecio, se hace normalmente a espaldas. Escuchen, los padres no lo ven, pero la Biblia dice, está diciendo que Dios sí lo ve y lo toma muy en serio. En el Antiguo Testamento no enterrar un cadáver era un símbolo de deshonra. Y cuando dice allí, en ese texto de Proverbios 30, dice que los cuervos los saquen y los aguiluchos se los coman, está hablando de una persona que muere en tal deshonra que ni lo entierran. Todo esto suena terrible, pero yo solo estoy diciendo aquí lo que dice la Biblia. Así que no basta con obedecer nada más por obedecer. Eso no es suficiente. Nosotros debemos honrar a nuestros padres. Si un hijo hace lo que sus padres ordenan, pero lo hace de mala gana, con murmullos y quejas, en realidad no está cumpliendo su deber como hijo. Tú estás pecando. En otras palabras, la actitud que asumimos al obedecer, repito eso, la actitud que asumimos al obedecer es tan importante como la obediencia misma.
De paso, es importante recalcar que este deber de honrar a nuestros padres no termina cuando nos casamos. Ese deber de honrar a los padres continúa vigente hasta que nuestros padres partan de este mundo. Y si bien es cierto que los hijos que están casados no están obligados, obviamente, a obedecer a sus padres como antes lo hacían, aún así los hijos sí deben honrar a sus padres hasta su muerte. Y eso incluye tratarlos con amor, tratarlos con respeto, tratarlos con paciencia e incluso incluye sostenerlos física y económicamente cuando ellos ya no puedan sostenerse. Dice el Señor Jesucristo a los judíos, por si piensan que estoy loco, escucha al Señor Jesucristo cuando en el texto de Mateo capítulo 15, cuando está hablando con los judíos, mientras ellos alegaban que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, supuestamente en incumplimiento de la ley de Dios, y entonces el Señor Jesús les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Ustedes también son unos hipócritas. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Jesús les está diciendo eso, pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre. No, eso no importa tanto, porque es ofrenda a Dios. Todo lo mío con que pudiera ser ayudado no necesitará más honra a su padre o a su madre. Así validáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Y termina diciéndoles: hipócritas, porque según, explico, no les daban a sus papás porque la ofrenda era para Dios primero. Y Jesús les está diciendo que está bien que ofrenden, pero eso no elimina la responsabilidad de ayudar a sus padres cuando eso sea necesario. Y de hecho Pablo es más fuerte. En 1 Timoteo 5, Pablo dice que los hijos y los nietos incluso deben honrar a sus padres y sobre todo a la viuda, y de esa manera no cargar a la iglesia. Y dice allí que el que no honra a sus padres de esa manera es peor que un incrédulo. Y ahí entonces la esencia de vuestro deber, hijos: obedecer y honrar. Pero en segundo lugar, yo quiero contestar la siguiente pregunta: ¿hasta dónde se extiende tu obligación? ¿Hasta qué edad tú tienes que honrar y obedecer? Bueno, la palabra que Pablo usa ahí, tanto en Efesios como en Colosenses, no significa bebitos, no significa niños pequeños. O sea, Pablo no dice allí: hijos, obedezcan a sus padres hasta que lleguen a la adolescencia. No dice eso. La palabra que se traduce en nuestra Biblia como hijos significa literalmente el que es engendrado. El que es engendrado. Así que te pregunto: ¿naciste espontáneamente? ¿O fuiste engendrado? Bueno, lo que Pablo dice es que tú, que fuiste engendrado, debes obedecer y honrar al que te engendró. Obedece y honra a los instrumentos que Dios usó para traerte a la existencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que te independices y formes una nueva familia. Es interesante que antes de hablar de esto, Pablo habla del matrimonio, y en Efesios capítulo 5, versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Solo por esto. Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. A partir de allí se detiene el deber de obedecer, aunque el de honrar permanece vigente. Pero mientras sigas bajo su techo, tú tienes que obedecer y honrar a tus padres. Ahora, el proceso de despegue hacia la independencia de los hijos comienza antes, desde casa, en la medida que sus hijos crecen y maduran hasta que se casan y son independientes totalmente. Y ustedes, padres, deben tomar en cuenta ese proceso de crecimiento, dándoles a sus hijos la oportunidad de comenzar a tomar decisiones difíciles, soltándolos poco a poco. Si no es así, no los estás preparando para la vida. A menos que quieras a tus hijos contigo, bajo tu techo toda la vida.
o que no dejen de sonar el teléfono porque no saben resolver nada. Tu responsabilidad es prepararlos para desenvolverse, para vivir su vida. Aquí no importa la cultura o cómo te hayan criado a ti. Tu deber es enseñarles a enfrentar y a afrontar la vida por sí mismos. No es apropiado tratar a un joven de 18 años como si tuviera 5. Es que es mi bebé. No críes fracasados. Escuchen, cada padre debe actuar conforme a la responsabilidad, la sabiduría, la confiabilidad que muestre cada uno de sus hijos. Yo te pregunto, ¿confías en tus hijos? Déjenme aclarar algo, ¿no? Por favor, no me malentiendan, pero es verdad. No es incorrecto que los padres no traten a todos los hijos por igual. Y eso no es injusto. Eso es sabio. Tú como padre no tienes que tratar a tus hijos por igual. Esa es una idea mundana. Tú tratas a tus hijos dependiendo de la confiabilidad de cada uno. Y eso no es favoritismo, eso es prudencia. Cada padre debe saber lo que tiene. ¿No es verdad? Sin embargo, hasta que los hijos sean totalmente independientes y dejen el hogar para formar otro, los hijos deben obedecer a sus padres, a menos que los padres demanden algo que se oponga a la voluntad expresa de Dios revelada en su palabra. Entonces tú tienes que obedecer y honrar. En tercer lugar, ¿cuál es la base que sustenta este deber? ¿Por qué los hijos deben obedecer a los padres de ese modo? Bueno, en el texto de Efesios 6, Pablo dice que debemos hacerlo en el Señor. O si quieren ponerlo de otro modo, por reverencia al Señor. O porque esa es la voluntad expresada del Señor. El hecho de que los hijos obedezcan a los padres se encuentra enraizado en la autoridad absoluta de Dios sobre la vida de todo hombre. Si echamos a un lado la autoridad de Dios, nos quedamos sin base alguna para poner en orden a la familia y la sociedad en general. Y no es eso lo que está pasando hoy en día. Una descomposición social. En el pasado, muy pocas personas cuestionaban la realidad de que existe un creador. Aún las personas no cristianas, en sentido general, aceptan la existencia de Dios como un hecho incuestionable. Lamentablemente eso ha ido cambiando a medida que se ha ido popularizando la teoría de la evolución de Darwin. El hombre quiso creer. No fue que se convenció intelectualmente de creer. El hombre quiso creer que somos producto de un proceso evolutivo y no del acto creador de un ser inteligente que nos hizo con un propósito. Y probablemente dices, bueno, yo ni siquiera he escuchado nada de eso, pero lamentablemente eso ha tenido terribles repercusiones, no solo en la sociedad en general, sino en nosotros mismos, más de lo que crees. Si no fuimos creados por Dios, ¿quién tiene derecho a establecer las líneas de autoridad que van a regir la sociedad humana? ¿Tú? ¿Quién ha dicho que los padres tienen autoridad sobre sus hijos o que las esposas deben someterse a sus esposos? ¿Quién ha dicho que los esposos deben amar a sus esposas? ¿A quién se le ocurrió todo eso? Es más, ¿quién ha dicho que debe existir la familia? Porque debemos vivir bajo... ¿Por qué debemos vivir bajo esa estructura? En el año 1971, el psiquiatra británico David Cooper escribió un libro titulado La muerte de la familia. Y ahí nos dice que ya es tiempo de desechar totalmente esa institución. Y lo mismo Kate Miller, en su libro Políticas Sexuales, ella dice que las familias deben desaparecer porque han sido un instrumento de opresión y de esclavitud para las mujeres. Si no existe Dios,
No existe base alguna para el concepto de autoridad ni para determinar cómo deben relacionarse los seres humanos. Pero ¿saben qué? Dios sí existe. Él es el creador y sustentador de todas las cosas y por lo tanto Él tiene pleno derecho a establecer las reglas del juego. Ahora Dios no solamente tiene ese derecho, Él también tiene toda la sabiduría del mundo. Él lo sabe todo. Dios sabe mejor cómo funcionan las cosas. Es por nuestro bien que Él coloca a los hijos bajo la autoridad de los padres. Dios sabiamente sabe que necesitamos esa estructura de autoridad por causa de la rebeldía natural del corazón. Él sabe que lo peor que puede pasarle a un hombre o a una mujer es vivir guiados por sus propios deseos. Y lamentablemente hay padres que parecen no entender eso. Sus hijos gobiernan la casa. Los deseos de los hijos son absolutos. Escúchenme bien, Dios colocó a tus hijos bajo un esquema de autoridad en el que tú tienes la voz de mando, no tus hijos. Ese es el plan de Dios. Si no funciona así tu hogar, algo anda mal. Si luego vamos a ver que los padres no deben exasperar a los hijos, pero los padres tienen autoridad sobre los hijos. Y aquí quiero hacer una nota de una palabra, quiero dar una palabra de aplicación aquí. Para aquellos que nos escuchan y que están solteros y cuyos padres son inconversos. Algunos jóvenes cristianos hacen mucho daño al cristianismo porque se comportan rudamente con sus padres y lo triste es que muchas veces lo hacen amparados en su fe. Los padres merecen honra, sean creyentes o no, y aunque se diera el caso de que ellos te quieran llevar a pecar, tú debes desobedecer, ¿sí? Pero aún haciendo eso debes honrarlos. Dice un autor, Martin Lloyd-Jones, dice al respecto que cuando un joven creyente se comporta en una forma arrogante y contenciosa al tener que desobedecer a sus padres por causa de la fe, su supuesta obediencia a Cristo perecerá o carecerá totalmente de valor. Apartará a la gente de Cristo y hará que sus padres piensen: estos desde que se convirtieron son obstinados, sabelotodo, duros, rígidos y legalistas. Esto levantará una barrera entre ellos y su conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Estamos levantando una barrera para que nuestros padres incrédulos lleguen al conocimiento del Señor. Hemos visto la esencia entonces del deber de los hijos para con los padres. Hemos visto en segundo lugar la extensión del deber de los hijos para con los padres. Hemos visto también la base que los sustenta a ese deber. Veamos en cuarto y último lugar el móvil del deber de los hijos. ¿Qué debe mover a los hijos a obedecer a sus padres? Bueno, en Colosenses 3 Pablo responde que eso agrada al Señor. En Efesios 6 dice que deben hacerlo porque esto es justo delante de Dios. Es obvio entonces que Dios se agrada con la obediencia de los hijos hacia los padres, porque no solamente lo agrega en el decálogo, sino que en Colosenses 3 Pablo responde que eso agrada al Señor. En Efesios 6 dice que deben hacerlo porque esto es justo delante de Dios, es obvio. Entonces, que Dios se agrada con la obediencia de los hijos hacia los padres, porque no solamente lo agrega en el decálogo, sino que le agrega una promesa de bendición. De manera que si quieres agradar al Señor y hacer lo que es justo, debes obedecer a tus padres. Ellos te dieron la vida y te aman con un amor incondicional y sacrificial. Hay una historia tan
tan dura, pero tan ilustrativa que Rabí Zacarías, un autor, menciona en uno de sus libros. Dice que hay una leyenda india que enseña que un joven se enamora de una joven, y una joven muy insensata, y este joven trataba de honrar a su mamá, y esta joven insensata le dice al joven: si tú realmente me amas, demuéstramelo. Tráeme en tus manos el corazón de tu madre. Y dice Rabí Zacarías que este muchacho loco mata a su mamá, toma su corazón y sale corriendo a ver a su novia, y en el camino tropieza y el corazón se cae. Y mientras sigue palpitando ese corazón, le pregunta: ¿me hiciste daño, hijo mío? Es el amor de los padres. Y voy a decir esto con vergüenza, pero cuando estábamos en la posición de hijos, muchos de nosotros tomábamos eso por sentado. Yo no recuerdo un solo día en el que mi mamá no ofreciera su ayuda. Ni uno solo. No importaba si yo había hecho las cosas bien o mal, nunca me dejó solo. Y muchas de esas veces jamás le agradecí, porque en mi mente ella estaba haciendo lo que tenía que hacer, como mamá. Hijos, es justo honrar a sus padres, porque ellos los aman con un amor incondicional. Probablemente son muchas las veces que se han tenido que desvelar por causa suya, porque has estado enfermo o han estado preocupados por la salud de tu alma delante de Dios. Han derramado muchas lágrimas de las que nunca te has enterado y de las que nunca te enterarás. Es justo que obedezcas y honres a tus padres, y terriblemente injusto si no lo hicieras. Pero la justicia de este deber no se desprende primariamente de lo que tus padres han hecho por ti. Es justo porque Dios lo pide. Dios lo ha mandado. Eso es lo que el Dios soberano demanda de todo hombre en su ley moral. Yo veo muchas veces a jóvenes cristianos preguntándose ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, dice John MacArthur que ese es un buen sitio para empezar. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, joven cristiano? Que obedezcas y honres a tus padres. Efesios 6:2, nuevamente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En Éxodo 20:12, esta promesa se conecta con la tierra prometida. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra del Señor, que el Señor tu Dios te da. Pero dado que la iglesia es universal en el nuevo pacto, esta promesa es universalizada. Ahora, ¿qué significa esa promesa? Se promete aquí que todos aquellos que obedezcan y honren a sus padres tendrán una larga vida. Bueno, dos cosas quiero decir. En primer lugar, Dios promete su bendición para aquellos que honran a sus padres. Y esa bendición es lo que hace que la vida sea digna de ser vivida. ¿Quieres la bendición de Dios sobre ti? ¿Y quieres tener a Dios o quieres tener a Dios de enemigo? Honra a tus padres, por un lado, o no los honres por el otro, si quieres tener a Dios de enemigo. Pero si quieres vivir bajo la bendición de Dios, honra y obedece a tus padres, porque vivir bajo esa bendición es la vida que vale la pena vivir. Pero podemos decir también que como regla general, que la obediencia a los padres resulta en una vida larga, armoniosa y feliz, así como una actitud desafiante a los padres y su autoridad es el camino seguro para una vida miserable y tal vez hasta la muerte prematura. El hecho de que buenos creyentes mueren jóvenes y algunos impíos duren muchos años no elimina la realidad de lo que aquí se promete. La Biblia promete y la experiencia confirma una conexión directa entre la instrucción y la vida, entre el desprecio de la instrucción y la desgracia y la muerte.
Hay una conexión. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Búsquenlo en sus Biblias. Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios capítulo 10, versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Ven la conexión? Oír con atención la instrucción y ser bienaventurado. No oír la instrucción, recibir el castigo. Hijos, desechar la instrucción paterna es una locura. Y aunque es cierto que los padres no son infalibles, tienen experiencia que nosotros no tenemos. Ellos tienen experiencia que tú vas a tener que adquirir con los años. El interés de tus padres no es hacerte la vida aburrida en muchas de las ocasiones. El interés de tus padres es guardarte de un mal que se puede tornar peor. Ahora, si no ves ninguna razón para hacer lo que se te pide que hagas, o para dejar de hacer lo que ellos te piden que no hagas, probablemente, y en serio te lo digo, probablemente Dios los esté usando para librarte de un mal que tú no estás viendo. Así que óralo con ahínco, y quizás si eres más mayorcito, pide consejo a tus pastores. Y debo aclarar aquí, sobre todo por amor a los hijos y para cuidar a algunos padres, creo que hay lugar para que los hijos razonen con sus padres de algunas cosas. O sea, que los hijos se acerquen a los padres y les pregunten: papá, mamá, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué no puedo ir a tal lugar? Explícame, por favor. Sobre todo a cierta edad, porque yo no creo que los pequeñitos deban estar preguntándolo todo y todo el tiempo. Miren, hijos, si al final de cuentas no entienden por qué tus padres te están diciendo que no olvides que ellos fueron puestos por Dios como una autoridad sobre ti. Y aún en el caso de que tus padres estén equivocados en su juicio, aún así, si lo que te piden no es pecado o es contrario a las Escrituras, lo más sabio es que sigas sus instrucciones. Muchas veces Dios usa a los padres para oponerse a tus deseos y evitarte un mal peor. Dios va a usar a tus padres muchas veces para mostrarte su voluntad a través de ellos. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. A menos entonces, repito, que tus padres estén diciendo algo que claramente contradiga las Escrituras, entonces tú debes honrar y obedecer. En la próxima ocasión, si el Señor lo permite, nos detendremos a considerar lo que Dios pide de los padres, así que, hijos, tengan paciencia. Tus padres escucharán algunas cosas también, pero no quisiera concluir sin traer una nota adicional y breve. Lo que Pablo dice en estos dos pasajes de las Escrituras es de aplicación universal. Es decir, todos los hijos deben obedecer a sus padres, sean cristianos o no sean cristianos. Es parte de la ley moral que Dios insertó en el corazón de cada ser humano. Un chip que plantó en la conciencia de todo hombre. Todos deben obedecer, todos deben honrar a sus padres, pero solo un creyente, escuchen bien esto, pero solo un creyente verdadero puede obedecer ese mandamiento de corazón y con gozo. No solo porque ese hijo creyente verá todo el tiempo la mano de Dios, la mano amante de Dios guiándole a través de la autoridad paterna para hacerle bien, sino también porque en Cristo tenemos los recursos que necesitamos para luchar eficazmente contra nuestros ídolos. Jóvenes,
¿Saben por qué muchos hijos se sienten frustrados con sus padres? Por la misma razón que muchos padres se sienten frustrados con sus hijos, los ídolos del corazón. ¿Por qué te molesta tanto que tus padres te digan que no? Al punto de llenarte de amargura y de resentimiento contra ellos. Lo que está detrás es la idolatría. La Biblia no se opone a nuestros deseos. O mejor dicho, la Biblia no se opone a que nosotros deseemos cosas. Pero la idolatría es más que un deseo. La idolatría es un sustituto de Dios y es aquello por lo que vivo, es aquello que yo creo que me hará feliz o le dará sentido a mi vida. Yo no puedo vivir sin eso, yo no puedo vivir sin ella, yo no puedo vivir sin él. Eso es idolatría. ¿Y saben lo que Cristo te ofrece en el Evangelio? Él te ofrece libertad. ¿Sabes qué es lo que hace Cristo por su Espíritu? Él nos abre los ojos para que podamos ver claramente qué es lo que realmente tiene valor en la vida. Él abre nuestros ojos y no solamente eso, Él nos provee un sentido de identidad. Un nuevo sentido de identidad que ya no depende de lo que tengo, ni de lo que hago, a dónde voy, no depende de quiénes son mis amigos. Eso depende enteramente del Señor Jesucristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No somos esclavos de lo que la gente piense o deje de pensar. Cristo nos da libertad de todos nuestros ídolos. Por eso aprovecho hoy la oportunidad de llamarte hoy. Otra vez, someterte a la autoridad suprema de Dios, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Joven, así como tus padres tienen la responsabilidad de instruirte en el temor de Dios y predicarte el Evangelio, es tu responsabilidad individual venir a Cristo, confiar en Cristo, arrepentirte de tus pecados delante de Él. Y yo sé que has escuchado este llamado un montón de veces, pero sabes que eso no hace que el llamado pierda vigencia. Como tampoco pierde vigencia la necesidad que tienes de responder como individuo a la voz de Dios. Y mientras Dios nos dé vida y tenga oportunidad de hacerlo, seguiré proclamando este mensaje de la bendita gracia de Dios en Cristo Jesús. Y persuadiéndote a venir a Él clamando por perdón y misericordia. No te rehuses otra vez. Esta invitación del Dios de toda gracia que se deleita en perdonar pecadores y adoptarlos como hijos, porque puede llegar el momento en que no puedas dar marcha atrás y serás un hijo del diablo por los siglos de los siglos. Y mira, yo no sé con certeza qué tipo de madre o padre tengas, pero yo te puedo decir con toda confianza que no existe en el mundo un mayor privilegio que ser adoptado en Cristo por el Dios del cielo. No existe un mayor privilegio. Que el Señor bendiga su palabra y nos conceda el gozo de ver que algunos de ustedes vengan a Cristo en arrepentimiento y fe.